Hola, mi nombre es Raúl Flores, académico del Departamento de Obras Civiles del área de Recursos Hídricos y Medio Ambiente. Y en este video les voy a contar a grandes rasgos acerca de mis líneas de investigación y en lo que estoy trabajando actualmente. Les muestro esta imagen, la desembocadura del río Maipo, ya que creo que resume bastante bien cuáles son mis distintos intereses y líneas de investigación. Es una zona bastante dinámica, como ustedes pueden ver, donde tenemos la influencia del oleaje, por un lado, la influencia del río y del estuario, por otro lado, y tenemos una pluma, ¿cierto?, donde esta agua de río ingresa al sistema marino e interactúa con el sistema marino y por lo tanto tiene otras características que no son ni de río ni de océano. ¿Por qué es importante estudiar estos problemas? Bueno, en los sistemas costeros es donde se manifiesta la totalidad de las intervenciones que realizamos a los ríos a lo largo de las cuencas hidrográficas. Como se muestra en la imagen, es la cuenca del río Maipo. Esta nace en la cordillera de los Andes y después de recorrer más de 150 kilómetros, el río finalmente llega al sistema costero. Y por lo tanto, en su recorrido recoge sustancias que pueden ser beneficiosas, pero también algunas otras que pueden ser bastante nocivas para el sistema costero. Y por lo tanto interesa determinar cuál es su destino final. Los ríos traen agua dulce, sedimentos y nutrientes, que podemos considerar que son cosas buenas para el sistema. Pero además pueden traer contaminantes, fertilizantes, basuras y desechos que recogen durante su recorrido, que claramente son cosas nocivas para el sistema costero, para la población humana que habita cerca de estos sistemas y lógicamente para todo tipo de organismos que habiten ya sea en el ambiente marino o en el sistema estuarino. Por lo tanto, estudiar los distintos procesos de intercambio y transporte que ocurren en el sistema costero y particularmente en zonas de desembocaduras de ríos es súper relevante, puesto que estos determinan morfología costera, particularmente a través del input de sedimentos que traen los ríos y que ingresa hacia el sistema costero y que nos sirve como protección, por ejemplo, ante aumentos del nivel del mar, del nivel medio del mar, o también ante tsunamis, por ejemplo, y también están relacionados con la calidad del agua en los sistemas costeros y con la dilución de estos contaminantes y fertilizantes o con el hecho de que estas sustancias permanezcan en el sistema costero o sean exportados finalmente costa afuera y lejos de la influencia em, lejos de la influencia hacia los humanos y hacia los organismos costeros. Podemos tener, por ejemplo, situaciones como estas, ¿cierto? Donde tenemos el mismo río Maipo y vemos que está exportando una gran cantidad de agua dulce y sedimentos hacia el sistema costero y hacia el norte. Por lo tanto, su zona de influencia no es tan solo local, unos pocos cientos de metros hacia cada lado del río, sino que su influencia puede llegar a ser de kilómetros, como se observa, por ejemplo, en estas imágenes satelitales de la costa chilena durante un periodo de tormenta. ¿Ya? Lo que se muestra es una imagen satelital de la zona central de Chile, donde se ha hecho un zoom a los ríos Biobío e Itata, donde se puede observar la gran cantidad de agua dulce y de sedimentos que estos ríos aportan al sistema costero. Considerando que el 40% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa y que en Chile ese número debe ser aún mayor por lo angosto que es el país, es sumamente relevante entonces estudiar las dinámicas costeras y qué es lo que pasa con la morfología, el aporte de sedimentos, cuál es el destino final de agua dulce, cómo se diluye en el sistema costero los distintos contaminantes y fertilizantes, por ejemplo. Mi línea de investigación actual tiene que ver con la interacción del sistema o de los procesos de oleaje y del río en sistemas pequeños como los que existen en Chile central. Esta es una imagen del río Maipo, pero estos mismos conceptos son aplicables a una gran cantidad de ríos que existen a lo largo de Chile central. Por ejemplo, el Aconcagua, en la región de Valparaíso, el río Rapel en la sexta región, más al sur el Mataquito.
por ejemplo. Y nos interesa responder preguntas como ¿cuál es el destino final del agua dulce en el sistema costero? ¿Y de qué depende? ¿Cuál es la física detrás? ¿Y qué pasa con los sedimentos? ¿Cierto? ¿Cómo influye eso en la morfología del sistema costero? ¿De qué forma influye el oleaje? ¿De qué forma influye el caudal del río y las distintas estaciones? Los ríos traen más caudal, ¿cierto? Por ejemplo, en una tormenta o en periodos de hielo durante el verano. ¿Cuál es la influencia de la batimetría? Todas esas son preguntas que tenemos que responder para finalmente entender estos procesos de intercambio que existen en el sistema costero. ¿Cómo intentamos responder estas preguntas? Vamos y tomamos mediciones o usamos sensores remotos, como pueden ser los drones. De hecho, esta imagen está tomada con un dron. Y, lógicamente, tenemos nuestras herramientas teóricas, como es la ecuación de momentum, que nos permitiría, por ejemplo, cuantificar cuál es la influencia del oleaje, cuál es la influencia del río y hacer algún tipo de comparación que finalmente nos permita obtener algún tipo de conclusión respecto de si esta agua que proviene del río va a quedar almacenada en el sistema costero y el oleaje gana, o el río tiene una gran cantidad de fuerza y de momentum y por lo tanto esta agua sale hacia el sistema costero y se pierde eventualmente. O no es que se pierda, pero simplemente deja nuestro sistema costero. Esto es lo que les voy a mostrar a continuación, es parte de un proyecto Fondesit en el que estoy trabajando actualmente con otros colegas del departamento y algunos colegas en Estados Unidos, donde fuimos efectivamente a la boca del río Maipo y realizamos distintas mediciones con sensores remotos, en particular con dron y con sensores in situ, mediante los cuales medimos velocidad del flujo, por ejemplo, a la salida, y ahí les estoy mostrando el tipo de instrumentación que utilizamos. Y, por ejemplo, también salinidad y temperatura en justo a la salida para poder cuantificar, ¿cierto? Dónde está el agua del océano y dónde podría estar el agua del río, porque la salinidad y la temperatura de estas dos masas de agua son bastante distintas, ¿ya? También pusimos sensores de presión, medimos parámetros del oleaje y esto lógicamente involucra ir al sitio y poner los instrumentos en el agua. Y eso generalmente no es fácil y las condiciones pueden no ser favorables, como por ejemplo en la foto de arriba al medio, donde hay que ir y poner los instrumentos en el oleaje que está rompiendo encima. Pero también puede ser bastante gratificante como en la foto que se muestra a la derecha, donde estábamos tomando mediciones en el estuario del río Maipo y en una puesta de sol y la verdad es que la vista era maravillosa, era bastante pacífico. Solamente para ejemplificar qué es lo que podemos obtener mediante el uso de sensores remotos y drones, aquí están viendo un video de la boca del río Maipo, donde pueden ver la gran cantidad de sedimentos que está aportando el río al sistema costero y que desde el punto de vista visual es bastante favorable porque nos permite, ¿cierto?, identificar dónde está el agua del río y dónde está el agua del mar en este caso. Análisis de este tipo de videos nos permite llegar a imágenes como las que se muestran a la derecha, donde llevamos el video a coordenadas reales y por lo tanto podemos obtener ahora variables cuantitativas desde el video, como por ejemplo la extensión de la zona de rotura del oleaje, la extensión de la pluma y además mediante el uso de otro tipo de modelos también podríamos cuantificar disipación de energía y momento. En esta campaña, por ejemplo, pusimos una serie de sensores a lo largo de la desembocadura de la boca del Maipo para poder cuantificar cómo varía la salinidad y la temperatura a medida que el agua sale y eventualmente extrapolar eso a otras cantidades, no solo salinidad y temperatura, sino que qué podría ocurrir con la dilución de contaminantes y fertilizantes que pudiesen llegar al sistema costero. Con eso termino, espero que les haya parecido interesante y a modo de resumen, mis líneas de investigación tienen que ver con dinámicas costeras, particularmente en zonas de desembocadura de ríos y por lo tanto donde hay agua dulce, agua salada y sedimentos.